La primera vez que sospeché algo fue por una tontería, de esas que parecen irrelevantes si las miras de forma aislada, pero que cuando las unes todas forman una especie de mapa del desastre. Era sábado por la noche y estábamos en casa de unos amigos en un pequeño pueblo de Guadalajara. Habíamos ido a celebrar el cumpleaños de Marcos, el primo de Laura, y lo típico, vino, tapas, risas, demasiados brindis y ese ambiente de confianza donde todo el mundo se relaja un poco más de la cuenta. Yo estaba sentado en el jardín hablando con David, un compañero del curro que también había venido con su mujer, cuando vi a Laura desaparecer hacia dentro de la casa con otro de los invitados, un tal Iván, que supuestamente era amigo de la infancia de Marcos. No fue que se fueran juntos lo que me hizo arquear la ceja, fue que ella llevaba todo el día ignorándome, sin caricias, sin esos pequeños gestos de pareja que solía tener incluso cuando estaba enfadada conmigo. Y sin embargo con Iván, en ese momento que creían que nadie los observaba, le tocó el brazo al hablarle, se inclinó hacia él más de lo normal, y luego se rió con una dulzura que ya no usaba conmigo desde hacía meses. Me quedé helado, y no por celos irracionales, sino por esa incomodidad que sientes en el estómago cuando algo no cuadra. Entré a buscarla unos 15 minutos después, con la excusa de ir al baño, y la encontré en la cocina sirviéndose otra copa de vino, sola. Iván no estaba por ninguna parte. ¿Dónde estabas? Le pregunté, intentando sonar casual, sin parecer controlador. Me dolía la cabeza, vine a por un ibuprofeno, dijo sin mirarme, revolviendo el cajón donde claramente no había medicamentos. ¿No estaba Iván contigo hace un rato? Insistí, clavando los ojos en su nuca. Se giró tan rápido que el vino casi se le derrama del vaso. ¿Iván? No, estaba con Marcos hablando en la terraza. Yo vine sola, respondió, y añadió un forzado por qué, que me dejó más dudas que certezas. No dije nada más. Volvimos al grupo y me pasé el resto de la noche fingiendo normalidad mientras ella reía con sus amigas y yo me refugiaba en el vaso de whisky, observando en silencio como si fuera un invitado más en la vida de mi propia esposa. Todo se volvió más extraño en los días siguientes. El domingo por la mañana, al volver a casa, dijo que necesitaba espacio mental, que quería pasar el día sola, que me fuera a ver el partido con mi hermano o algo así. No era raro que a veces quisiera su tiempo, pero nunca había sido tan directa, casi hostil, como si mi presencia la incomodara. Decidí irme sin protestar, aunque esa sensación de que me estaban ocultando algo crecía como una espina que se entierra en la piel, imperceptible al principio pero imposible de ignorar con el paso del tiempo. El verdadero punto de ruptura llegó el miércoles. Estábamos en el supermercado de nuestro barrio, revisando los productos en la sección de refrigerados. Yo me alejé un momento para coger cerveza y cuando volví, la vi mirando su carrito de compras con una sonrisa tonta. Me pareció raro. Me acerqué sin hacer ruido y, justo antes de que me viera, la escuché reírse bajito mientras abría una pequeña nota de papel arrugada, como esas que los críos se pasan en clase. Me detuve detrás de la estantería de los yogures. Ella leyó la nota, se la guardó en el bolsillo del abrigo y miró hacia los lados, nerviosa. ¿Qué es eso? Le solté al aparecer de golpe. ¿Qué cosa? Intentó hacerse la tonta, dando un salto por la sorpresa. La nota que estabas leyendo. ¿Qué nota? No sé de qué hablas, respondió como si de verdad creyera que podía engañarme así de fácil. Di un paso hacia ella. La que acabas de meter en tu abrigo, Laura. No estoy ciego. No dijo nada. Solo bajó la mirada y cerró la cremallera del abrigo como si así pudiera enterrar la evidencia. Su silencio fue la confesión más clara que jamás me hizo. Salimos del supermercado sin decir palabra. No quise discutir allí. Me limité a llevar las bolsas al coche mientras sentía que el suelo bajo mis pies se convertía en un campo minado. Y eso fue solo el comienzo, el jueves me levanté antes que ella.
Llevaba semanas durmiendo con la sensación de tener una piedra en el pecho, pero esa mañana era diferente. Sentía rabia, pero también una claridad que me empujaba a actuar. No me apetecía enfrentarla sin pruebas, sin saber exactamente qué estaba pasando, así que decidí hacer algo que nunca había hecho en 12 años de matrimonio, seguirla. Era el día perfecto para hacerlo, porque los jueves ella salía antes de lo habitual para preparar exámenes, según decía. Me tomé el día libre sin decir nada en el trabajo y salí detrás de ella en cuanto se fue. Aparqué el coche unas calles más atrás, esperando que no me reconociera si me veía por el retrovisor. La seguí hasta el instituto donde trabajaba, todo parecía normal. Entró con su bolso y su maletín, saludó a los compañeros y se perdió dentro del edificio. Estuve tentado de irme, de pensar que tal vez estaba volviéndome paranoico, pero algo me hizo esperar. A eso de las 11:15, la vi salir de nuevo. No llevaba nada en las manos y caminaba rápido. Subió a su coche y arrancó. Yo hice lo mismo y la seguí con cuidado, manteniendo una buena distancia. Condujo hasta el centro de la ciudad, aparcó cerca de la estación y caminó hasta un portal. Allí estaba esperándola Iván. Lo reconocí al instante, aunque esta vez llevaba gafas de sol y una chaqueta más informal. Se saludaron sin besarse, pero se notaba la confianza. Él puso su mano en la parte baja de su espalda mientras entraban al edificio. Esperé unos minutos y luego bajé del coche. Caminé hasta la entrada, fingiendo buscar una dirección, y revisé los buzones. En el tercero ponía Iván F. 3B. Confirmado. Me alejé con el corazón latiendo como un tambor, no por celos, sino porque ya no podía negarme la realidad. Ella no estaba en una reunión ni corrigiendo exámenes. Estaba entrando al piso de un tipo que conocía desde hacía menos de 2 semanas, con la soltura de quien ya había estado allí antes. Volví al coche y no supe qué hacer. Me quedé allí más de 1 hora, esperando, sin moverme. A las 12:30 salieron. Ella iba con el pelo un poco despeinado, y él le dio un beso rápido en la mejilla antes de marcharse en dirección contraria. Laura se subió a su coche y volvió al instituto como si nada. Yo no la seguí. Ya no tenía sentido. Esa noche no dije nada. Me limité a observarla mientras cenábamos. Hablaba de sus alumnos como si fueran los mismos de siempre, de una reunión que claramente no había existido, y yo solo asentía mientras sentía como algo dentro de mí se rompía despacio. Me pregunté cuántas veces lo había hecho ya, cuántas mentiras me había tragado sin pestañear. Me sentí un imbécil. No por no haberlo visto antes, sino por seguir allí, tragándome su teatro como si todo siguiera funcionando. Al día siguiente hice algo que no me enorgullece, pero necesitaba más. Cuando salió de casa dejé pasar unos minutos y entré en nuestro dormitorio. Abrí su armario y busqué su bolso de tela, el que solía llevar los jueves. En uno de los bolsillos interiores encontré un recibo de una tienda de lencería, con fecha del lunes pasado. No era la tienda habitual donde compraba ropa interior para nosotros. Esta era más exclusiva, más cara. Revisé su cajón y vi un conjunto nuevo, uno que no me había mostrado ni había usado conmigo. Rojo, con encaje. Quise romperlo con las manos, pero me contuve. Lo volví a dejar todo en su sitio y me senté en la cama. Ya no era una sospecha, ya no era una suposición. Era un hecho. El sábado le dije que me iba a casa de mis padres, que necesitaban ayuda con unos arreglos. Ella puso cara de alivio, como si le quitara un peso de encima. Me fui, sí, pero no a casa de mis padres. Me fui a buscar a alguien que me ayudara a entender qué más estaba ocurriendo. Contacté con Julio, un compañero de mi antiguo equipo de fútbol que ahora trabajaba como vigilante privado. Le conté todo. No necesitaba cámaras ni micrófonos, solo alguien que pudiera confirmar lo que yo ya había visto.
Él me pidió una semana. Yo acepté. Mientras tanto, seguí actuando como si no supiera nada. Dormíamos juntos, veíamos series por la noche, hacíamos la compra los domingos. Todo tan normal que me enfermaba por dentro. El miércoles siguiente recibí el primer informe de Julio. Fotos, horarios, descripciones. Todo coincidía. Ella salía del instituto, se encontraba con Iván en distintos lugares, un piso, una cafetería, incluso un parque a las afueras donde se sentaban en un banco a hablar como adolescentes. No siempre había contacto físico, pero la complicidad era innegable. La forma en que se miraban, cómo se reían juntos, la libertad con la que compartían gestos que conmigo ya no tenía. Me sentí invisible. Esa noche, mientras ella se duchaba, me encerré en el cuarto de estar y leí todo por segunda vez. Cada palabra, cada imagen, cada dato. Julio había hecho bien su trabajo. Yo, en cambio, me sentía como un estúpido sentado en el centro de una vida que ya no era mía. Cuando salió del baño, envuelta en la toalla, me miró y me sonrió. ¿Todo bien?, me preguntó. Yo asentí, sin levantar la mirada. Sí, todo bien. Mentí mejor que nunca. El viernes por la noche cenamos espaguetis con albóndigas. Los cociné yo, como casi siempre los fines de semana, y ella puso la mesa sin decir mucho. El ambiente era extraño, como si los dos estuviéramos actuando en una obra de teatro escrita por otra persona. Durante la cena, hizo algunos comentarios sobre su trabajo, una bronca con la directora, una alumna que le había faltado al respeto, cosas que antes me habría contado con más emoción, con más detalle. Esta vez, todo sonaba forzado, como si estuviera repitiendo un texto aprendido. Yo no dije mucho. Me limité a escucharla, a observarla mientras movía el tenedor sobre el plato y evitaba mirarme directamente a los ojos. Al acabar, se ofreció a recoger la mesa. Le dije que lo dejara, que lo haría yo más tarde, y ella aceptó sin insistir. Fue al salón, encendió la televisión y se tiró en el sofá como si fuera una noche cualquiera. Yo la miraba desde la cocina, apoyado en la encimera, con la carpeta de Julio guardada en la mochila que había dejado junto a la puerta de la entrada. Cuando terminó su programa, se quedó mirando el móvil con una expresión extraña, entre concentración y sonrisa. Me acerqué y me senté frente a ella. Tenemos que hablar, dije, firme, sin levantar la voz. Ella levantó la cabeza, sorprendida. ¿De qué?, preguntó, dejando el móvil en la mesa. Del piso en la calle Zorrilla. Del tipo con el que sales los jueves. De Iván. El silencio que siguió fue inmediato y pesado. No intentó negarlo. Simplemente se quedó quieta, como si no supiera si debía gritar, llorar o correr. No sé de qué me estás hablando, fue lo primero que se atrevió a decir, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Tampoco sabes nada de la nota en el supermercado, ni del conjunto nuevo que encontré el martes, ¿verdad? Ella respiró hondo, cerró los ojos unos segundos y luego volvió a abrirlos. ¿No es lo que piensas? Entonces explícame qué es, porque lo único que veo es que lleva semanas viéndote con otro, mintiéndome en la cara, usándome como si fuera un mueble más en esta casa. Solo hablamos. Es alguien que me escucha. Me entiende. Yo me sentía sola. ¿Y por eso te metiste en su casa? ¿Por eso te pusiste ropa interior nueva que nunca usaste conmigo? ¿Por eso lo ves a escondidas? ¿Así es como se habla con alguien? David, no te pongas así. ¿Así cómo? Como un marido al que acaban de traicionar. ¿Como alguien que lleva semanas fingiendo que no ve lo evidente? Se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro del salón, nerviosa, tocándose el pelo como hacía siempre que se sentía atrapada. No quería que pasara, te lo juro. Todo empezó sin intención.
Era solo un café. Luego una conversación. Y me sentí viva otra vez. Tú has estado distante, ausente, como si esta casa te comiera por dentro. No te atrevas a echarme la culpa. No me culpes a mí de tu falta de respeto. Si algo iba mal, lo hablabas. Pero decidiste callar y mentir. No sabía cómo hacerlo. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De perderme? Porque ya me perdiste. No lo hice por hacerte daño. Pues lo lograste igual. Nos quedamos los dos en silencio. Ella de pie, con la mirada en el suelo. Yo en el sofá, con las manos cerradas en puños sobre las rodillas. Todo lo que habíamos vivido durante más de una década estaba entre nosotros, en forma de desprecio, rabia y decepción. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? Pregunté después de unos minutos. Un par de meses. ¿Te acostaste con él? Dudó. Bajó la cabeza. No dijo nada, pero no hacía falta. La respuesta estaba ahí, flotando en el aire, pesando sobre los dos como una condena. Ya no lo veo, murmuró finalmente. ¿Por qué lo decidiste tú o porque él ya no quiere? Porque me di cuenta de que esto no tiene sentido. No, claro que no lo tiene. Pero no por ti. Por mí. Porque fui un idiota confiado que pensó que el amor bastaba. Ella se sentó en el otro extremo del sofá, a una distancia que ya no era solo física. No quiero que nos separemos. ¿Y qué quieres, entonces? ¿Que haga como si nada? ¿Que te perdone sin más? Quiero arreglar las cosas. Tú puedes querer muchas cosas. Yo ya no estoy seguro de querer estar contigo. No hubo más palabras esa noche. Ella se fue a dormir sola. Yo me quedé en el sofá, mirando la televisión sin prestarle atención. Tenía la carpeta de Julio en las manos, abierta. Volví a mirar las fotos, los horarios, los informes. No necesitaba más pruebas. No necesitaba más explicaciones. Solo necesitaba decidir qué hacer con todo esto. Porque a partir de ese momento, ya nada volvería a ser igual. El sábado por la mañana me levanté antes que ella. No había dormido mucho, apenas un par de horas, pero la cabeza no me daba tregua y el cuerpo tampoco. Me duché en silencio, preparé café sin hacer ruido y me senté a revisar de nuevo toda la información de Julio. Ya no lo hacía para convencerme de nada, sino para planificar. La rabia había pasado a ser otra cosa, una necesidad de dejar claro que yo no era un hombre que se tragaba la humillación sin hacer nada. No se trataba de gritar, de montar un escándalo, de tirarlo todo por los aires sin control. Se trataba de mostrarle que las decisiones tienen consecuencias, y que si ella eligió destruir lo que teníamos, yo también podía jugar ese juego, pero con mis reglas. Ese mismo día fui al banco a revisar nuestras cuentas conjuntas. Cambié mis claves, transferí parte de mis ahorros a una cuenta personal que había abierto años atrás para un proyecto que nunca se concretó y cancelé la tarjeta secundaria que ella usaba, esa que pagaba sus cenas, sus cafés, sus reuniones. También pasé por la notaría. Teníamos un piso pequeño en Talavera que habíamos alquilado hace años, y que figuraba a nombre de los dos. Le pedí al notario que iniciara el proceso de desvinculación de su nombre. Era un trámite largo, pero posible. Mientras tanto, empecé a mover mis cosas al trastero del trabajo. No todo, solo lo esencial, pero suficiente como para que, si se venía abajo todo de golpe, pudiera largarme sin tener que pisar esa casa otra vez. El lunes siguiente fui a ver a su directora en el instituto. Me presenté con cita previa, sin amenazas ni escándalos. Solo mostré el informe, las fotos, los horarios. Me limité a informar que Iván era un adulto que estaba entrando de forma regular en un espacio que no le correspondía, durante horarios escolares y en compañía de una docente. No inventé nada.
No acusé de nada que no estuviera documentado. Solo dejé caer que tal vez el consejo escolar debería estar al tanto. La directora se quedó blanca, me pidió que dejara una copia del informe y prometió que lo revisaría con discreción. No fui por venganza profesional, sino por coherencia. Si alguien mete a su amante en un instituto, debe asumir el riesgo de que lo descubran. El miércoles, mientras ella salía para su supuesta clase de repaso con 2 alumnas, pasé por el bar donde su amiga Irene trabajaba. La conocía desde hace años, y aunque nunca fue cercana a mí, sabía que tenía lengua rápida y pocas reservas. Me senté en la barra, pedí una caña, y cuando se acercó, solté lo justo. ¿Sabías lo de Laura e Iván? ¿Qué? Preguntó, frunciendo el ceño con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Se ven desde hace 2 meses. Tengo pruebas. Por si te interesa saber con quién hablas cuando te cuenta que está cansada del trabajo. No dijo nada más. La dejé ahí, con la cerveza servida y la cabeza probablemente a punto de estallar. En menos de una semana, su entorno más cercano sabría lo esencial. No con rabia, sino con precisión. Y no porque yo necesitara validación, sino porque ella no merecía seguir manejando la historia a su favor. El viernes por la noche, mientras ella dormía profundamente, dejé su móvil desbloqueado sobre la mesa del salón. Sabía su patrón desde hacía tiempo, aunque nunca lo había usado. Entré en sus chats, no para leer más, sino para reenviar una única conversación a su propio grupo familiar. El intercambio donde ella y su amante hablaban de mí, donde lo llamaba el mueble y se reía de mis cenas, de mis intentos de reconectar, de mis preguntas. No añadí nada. No expliqué nada. Solo reenvié el mensaje con la hora y fecha originales. Cerré todo, dejé el teléfono como estaba y me acosté como si nada. El sábado por la tarde su madre la llamó llorando. Se encerró en la habitación durante casi 1 hora. Cuando salió, me miró sin decir una palabra. Ya no tenía la expresión altiva de hace unas semanas. Tenía la cara de alguien que sabe que ha sido expuesto, no solo en lo privado, sino también en lo más íntimo. ¿Fuiste tú? Me preguntó, con la voz quebrada. No sé de qué hablas, respondí sin levantar la vista del periódico. David, por favor. Mi madre, mi hermana. No tenías por qué, claro que tenía. Tú te reíste de mí con otro. No solo me engañaste, me ridiculizaste. Y ahora te sorprende que la verdad llegue a tus padres. ¿Y qué ganas con esto? Nada. Solo que te miren como lo que eres. Así como tú me miraste a mí durante estos meses. No discutió más. Se fue a la cocina, cerró la puerta y se quedó ahí. Lloró. La escuché. No por tristeza, sino por vergüenza. Y esa fue la única parte que me hizo sentir algo parecido a justicia. No alegría. No alivio. Solo una extraña calma de saber que, por una vez, yo también había tenido la última palabra. La semana siguiente fue una rutina hueca. Compartíamos el mismo techo, pero el contacto era mínimo, estrictamente funcional. Si me cruzaba con ella en el pasillo, bajaba la mirada. Si necesitaba algo de la cocina, esperaba a que yo saliera. Dormía en el cuarto de invitados sin que yo se lo pidiera. No hubo discusiones, ni llanto, ni escenas. Solo ese silencio que se instala cuando 2 personas saben que lo que había entre ellos ya no existe. Durante esos días pensé muchas veces si realmente quería continuar con todo esto, si seguir arrastrando esta convivencia vacía tenía algún propósito. Pensé en lo que habíamos vivido, en los viajes, las cenas improvisadas, las risas en el coche volviendo de casa de mis padres, y por un segundo creí que podría perdonar. Pero luego recordaba cada mentira, cada vez que sonrió al volver del trabajo como si no estuviera destruyendo algo importante, y todo deseo de reconciliación desaparecía.
El miércoles por la noche la encontré sentada en el comedor. No estaba haciendo nada, solo estaba allí, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como si esperara algo. Me acerqué, apoyé la espalda en el marco de la puerta y la miré durante unos segundos antes de hablar. ¿Qué quieres hacer con esto? No lo sé, respondió sin levantar la mirada. Pensé que lo sabría, pero cada día me siento más perdida. Yo ya tomé una decisión. Ella respiró hondo, sin sorpresa. ¿Vas a pedir el divorcio? Sí. Ya fui a hablar con un abogado. No hay hijos de por medio, no hay nada más que repartir que los muebles y las cuentas. Será rápido. ¿Y no hay nada que hablar antes? Lo estamos haciendo ahora. David, sé que lo arruiné todo. Sé que me comporté como una imbécil. Y no quiero justificarme, solo quiero que me escuches. Te escucho. No fue solo por él. No fue solo porque estuviera aburrida o porque quisiera aventura. Fue porque sentí que tú ya no me mirabas igual, que vivíamos en piloto automático. Y cuando apareció él, me sentí vista de nuevo. Sé que eso no justifica nada, pero fue lo que pasó. Yo también me sentí invisible. Pero no salí a buscar a nadie. Lo sé. Y por eso me duele más todo esto. Porque tú no merecías esto. Entonces, ¿por qué lo hiciste igual? Porque fui cobarde. Porque no supe enfrentar lo que me estaba pasando. Porque preferí esconderme detrás de una mentira cómoda que enfrentar la realidad. Pensé que lo controlaría, que no pasaría de unos mensajes, que nunca llegaría a más. Pero mentí. Y cuando me quise dar cuenta, ya estaba metida hasta el cuello. ¿Todavía lo ves? No. Desde que hablamos aquella noche no he vuelto a hablarle. ¿Y si no hubiera pasado nada? ¿Habría seguido? No contestó de inmediato. Solo bajó la cabeza, como si la respuesta le pesara más que la culpa. Probablemente sí. Asentí en silencio. No porque necesitara confirmación, sino porque ya no quedaban más preguntas. No quiero pelear. No quiero arrastrar esto durante meses. Lo único que te pido es que lo terminemos de forma limpia. Sin trampas. Sin manipulaciones. Estoy de acuerdo. No pienso poner trabas. Voy a quedarme en casa de Marcos hasta que esté todo firmado. Me llevaré mis cosas este fin de semana. Tú puedes quedarte aquí hasta que lo vendamos. No quiero quedarme. Me iré con mi hermana. Haz lo que quieras. Solo te pido que no vuelvas a buscarme cuando esto termine. ¿No quieres ni una amistad? ¿Nada? No. Te respeté, te confié todo, y tú usaste esa confianza para divertirte. No me interesa reconstruir nada con alguien que fue capaz de eso. Ni como pareja, ni como persona cercana. ¿Nunca vas a perdonarme? No lo sé. Pero si algún día lo hago, no va a cambiar nada. Solo significará que puedo dormir sin rabia. No que pueda volver a verte sin recordar todo esto. No hubo más palabras. Nos quedamos allí sentados, cada uno en su extremo de la mesa, como si la distancia física pudiera reflejar la emocional. Después me levanté, fui a mi cuarto y empecé a separar mi ropa en cajas. Ella no me siguió. Supongo que entendió que, esta vez, el silencio era definitivo. Me fui de casa el sábado por la mañana. No hubo escenas, ni despedidas largas. Laura estaba en su habitación cuando salí por la puerta con la última caja en las manos. El coche ya estaba cargado con el resto de mis cosas y Marcos me esperaba en su piso con las llaves puestas en la puerta. Cerré sin mirar atrás, sin detenerme a pensar en todo lo que estaba dejando atrás. El trayecto hasta el nuevo piso fue silencioso, con la radio apagada y la cabeza llena de imágenes sueltas.
No eran recuerdos felices ni momentos importantes, sino detalles sin sentido que la memoria saca cuando está sobrecargada. El sonido de sus pasos descalzos por el pasillo, el olor a comida los domingos por la tarde, su forma de dormirse con un libro en el pecho. Todo eso se mezclaba con la imagen de ella riéndose con otro, saliendo de un portal como si nada, escribiendo mensajes mientras yo preparaba la cena. Los días siguientes fueron extraños. Dormir en un lugar nuevo, despertar sin saber en qué cajón estaban mis calcetines, tomar café en una taza que no era mía. Al principio todo me parecía provisional, como si en cualquier momento fuera a volver a casa y todo seguiría como antes. Pero esa sensación duró poco. Cada vez que abría el correo y veía un nuevo mensaje del abogado, cada vez que recibía un extracto bancario mostrando la separación de nuestras cuentas, cada vez que uno de nuestros amigos en común escribía preguntando qué había pasado realmente, se hacía más evidente que lo que había entre nosotros ya no existía. No porque se hubiera terminado, sino porque lo habíamos destruido. No los dos por igual, pero tampoco quise pasarme los días buscando quién fue más culpable. A las 2 semanas firmamos los papeles del divorcio. Nos vimos en la notaría, sentados frente al mismo escritorio, sin tocarnos, sin mirarnos más de lo necesario. El notario fue amable, breve y eficiente. Nos explicó los puntos clave, nos pidió que firmáramos y nos deseó suerte. Ella salió primero. Yo esperé unos minutos, no porque no quisiera verla, sino porque no me apetecía compartir el ascensor. Cuando salí al sol, ella ya no estaba. Me senté en una terraza y pedí una caña. Era mediodía, había ruido, niños jugando en la plaza, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me faltara el aire. Esa noche me llamó. No para discutir, no para pedir nada. Solo quería hablar. No sabía si atenderla. Pero lo hice. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy tranquilo. Yo no, dijo tras un largo silencio. No esperaba que lo estuvieras. No sé cómo hacer para que esto no me duela. No se puede evitar. Solo se pasa. No te voy a decir que lo mereces o que fue justo. Pero el dolor forma parte del precio de lo que hiciste. ¿Algún día vas a poder hablarme sin rencor? No lo sé. Tal vez. Pero no es algo que planeé. Quiero que sepas que no todo fue mentira. No estoy interesado en separar lo bueno de lo malo. Para mí, ya es una sola cosa. Y no tengo energía para desmenuzarlo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Trabajar, salir, ver a gente. Empezar de cero. No tengo un plan detallado. Solo sé que no quiero volver a vivir como antes. Y menos contigo. Me arrepiento de haberlo arruinado todo. Te creo. Pero eso no cambia nada. No quiero que me odies. No te odio. Simplemente no te quiero en mi vida. ¿Ni como amiga? Ya te lo dije. No puedo confiar en alguien que me usó de esa forma. No quiero seguir construyendo nada con una persona que eligió destruirme mientras yo dormía a su lado. ¿Entonces esto es todo? Sí. Ya lo fue desde hace semanas. Solo que ahora tiene firma y fecha. Colgamos sin despedirnos. No había nada más que decir. Apagué el móvil, me serví un vaso de agua y me senté en el sofá del nuevo piso. No lloré. Tampoco sonreí. Simplemente sentí que había llegado al final de algo. Y que ese final, por doloroso que fuera, también era una forma de empezar. Me quedé allí, en silencio, con la ventana abierta, escuchando la ciudad y pensando en qué quería hacer con los años que me quedaban. No tenía una respuesta clara. Pero ya no importaba. Lo único importante era que ahora, por fin, todo dependía solo de mí.